En el acto de discriminación y hostigamiento al expresidente Francisco Sagasti de parte del grupo de extrema derecha La Resistencia, claramente se evidencia que este grupo utilizó su libertad, no obstante utilizaron una libertad de opción, es decir, decidieron libremente insultar y discriminar al exmandatario sin considerar si este accionar era correcto o no, lo cual evidentemente sabemos que no lo era. Adicionalmente, podemos considerar que este grupo utilizó una libertad deficiente, es decir, eligieron mal y no consideraron el daño que se le hacía a la integridad moral del expresidente y también el daño que se le hacía a las personas que habían asistido al acto de presentación, ya que probablemente se sintieron intimidadas y con temor a su bienestar personal. Adicionalmente, este grupo a la fecha no ha asumido ninguna responsabilidad del caso, lo cual es lamentable y demuestra la poca conciencia moral de este grupo de personas. Y consideramos como grupo que ellos deben asumir una responsabilidad moral por atentar contra la integridad, como ya lo mencioné, tanto del expresidente como de las personas que asistieron ese día al acto de presentación. Y respecto al expresidente Sagasti, él utilizó una libertad eficiente, una libertad correcta, dado de que la presentación de su libro no atentaba a nadie, no le hacía ningún daño a la sociedad y él solo quería compartir algo y tiene todo el derecho a hacerlo porque el Perú es un país donde existe la libertad de expresión. Eh, por lo tanto, el expresidente no tiene ninguna responsabilidad en este caso, ninguna responsabilidad que asumir. Derechos y deberes incumplidos en el presente caso. En los derechos tenemos el artículo 2.1, derecho a la integral moral. Este derecho se viene perjudicado cuando se le llama al expresidente Francisco Sagasti asesino y terrorista. Pese a que el mandatario haya cometido errores, no tiene el derecho de insultarlo. También tenemos al artículo 2.4, derecho a la libertad de expresión. Este derecho se viene incumplido cuando se impide la publicación de la obra de Sagasti. Todos tienen derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no perjudique los derechos de las demás personas. La principal consecuencia a no cumplirse estos derechos es el imposible crecimiento en valores de la sociedad, lo cual no permite avanzar. Con respecto a los deberes, tenemos el artículo 7, deber de contribuir al bienestar de la comunidad, y al artículo 38, deber de respetar y cumplir la Constitución. Las violentas acciones dadas por la agrupación La Resistencia no colaboran con el bienestar de la comunidad, más bien generan odio y distanciamiento. Asimismo, también generan hostigación y discriminación con respecto al exmandatario Francisco Sagasti. Los miembros de esta comunidad atentan contra los derechos de los ciudadanos y también contra la Constitución. Como consecuencia del incumplimiento de estos deberes, la sociedad se fragmenta y retrocede, lo cual reduce el bienestar de la misma. El respeto es la actitud que se manifiesta de diferentes formas en las que se encuentran. En el punto número 1 tenemos la extensión de juzgar y creer tener la razón de todo sin confrontarlo con la realidad. En el punto número 2 tenemos acotando las leyes y las normas de la sociedad, pues en el caso seleccionado de mi grupo y yo, no existe ningún respeto del grupo de la extrema derecha, ya que atacaron al expresidente y este grupo se hace llamar la resistencia, pues todo ello comenzó porque Sagasti publicó un libro, ya que los miembros de este grupo fueron hasta la dicha biblioteca y le empezaron a tildar de asesino, de terrorista, ¿no? Pero hasta el día de hoy no ha habido ninguna prueba. Por ello no se respetó el derecho de la libertad de expresión del expresidente ni el derecho de su integridad moral, es decir, se atentó contra las leyes de la sociedad.
Entonces, podríamos decir, si ese grupo no se hubiera enterado o si hubiera tenido una actitud más respetuosa hacia el presidente, no hubiera pasado estos tipos de actos, comentarios y humillaciones que expresa este grupo que se hace llamar la resistencia. Pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque estos discrepen de los máximos de felicidad. Es decir, para convivir adecuadamente como sociedad se necesita el respeto de unos mínimos éticos que regulen la conducta humana. Es por ello que en el caso del hostigamiento hacia el expresidente Sagasti no se observa el pluralismo, debido a que atentan contra la libertad de expresión e integridad moral del expresidente Sagasti, incumpliendo así los mínimos éticos necesarios que generan el bienestar de la sociedad. Por otro lado, consideramos que en el caso se observa un principio relativista por parte del grupo de la resistencia, debido a que ellos consideran que poseen la verdad absoluta, no están abiertos al diálogo, no tienen tolerancia. Esto se observa claramente en su postura de no asumir ninguna responsabilidad por el acontecimiento dado en la presentación del libro del expresidente Sagasti. ¿Se puede apreciar algún gesto de solidaridad en los protagonistas del caso? En el presente caso, no se puede apreciar ningún tipo de gesto de solidaridad de parte de los protagonistas del caso. Bueno, en primer lugar, debemos entender el contexto de perspectiva solidaria como el enfoque que busca el apoyo recíproco en la vista del bien común. Consideramos que no existe una búsqueda en este grupo llamado la resistencia, dado que acciones como las suyas solamente incentivan el odio y generan un malestar dentro de la sociedad. En segundo lugar, la solidaridad se puede expresar de diversas maneras, entre las que se encuentran, por ejemplo, el pluralismo y rechazo de cualquier tipo de discriminación. En el atentado al expresidente Francisco Sagasti no se ve ninguna de estas expresiones de solidaridad, ya que en este grupo, la resistencia, impera un pensamiento netamente individualista y relativista. Bueno, lamentablemente sucesos como estos son los que demuestran la actitud individualista que aún existe en nuestra sociedad. Existe una gran importancia por el yo y no se suele pensar por el bienestar de los demás ni en las consecuencias de lo que podríamos hacer nosotros en nuestros actos. Es por eso que es importante recordar que la solidaridad es como una obligación moral. Es una actitud la cual nos hace más humanos y nos ayuda a crecer individualmente como personas y a su vez permite el bienestar de la sociedad y de todas las personas en conjunto.